Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Clara, por tu presentación. Pues las palabras, veremos si puedo transmitir la pasión al resto de asistentes. A los asistentes, muchas gracias a los que estuvisteis aquí el viernes pasado, tanto presencialmente como por Zoom. Y muchas gracias a los que estáis hoy aquí también. La verdad es que un viernes prevacaciones, el viernes de Dolores, ver la sala llena de gente interesada en Armenia, es que da gusto, ¿no? Entonces, la verdad es que a uno le dan ganas de volver a hacer más cosas el día antes de vacaciones. No, esto es broma. Bueno, en esta ponencia os voy a hablar sobre la lengua armenia. No es mi intención dar tablas de morfología, construcciones sintácticas, etcétera, porque no quiero aburrir y además no es el foro. No es la intención de estas jornadas, ¿no? Sino bueno, ver un poco la evolución de la lengua armenia a lo largo de su historia y a ver si al final de la ponencia, cuando tengáis ratos libres en casa, pues decís, pues oye, esta tarde en lugar de hacer una tarta de chocolate voy a ponerme a estudiar armenio, que me pareció muy interesante el otro día a la charla que asistí, ¿no? Bien, el maravilloso mundo de la lengua armenia, Ayeren. Aquí tenemos la primera sorpresa. Si ya el viernes anterior, creo que fue Marek quien dijo que Armenia era un exónimo, ellos mismos se llaman Ayastán. La lengua armenia se conoce como Ayeren para los armenios. ¿Qué es la lengua armenia? Bueno, la lengua armenia es una lengua indoeuropea cuyo área de influencia actual es la actual Armenia, y un poco pues, la frontera con el norte con Georgia, bueno, en la zona esta que tanto conflictiva, ¿no? de la frontera con Azerbaiyán, etc. Esto es a grandes rasgos. Luego al final de la ponencia, cuando hable de armenio moderno, veremos otras zonas donde se habla el armenio moderno. Esto es en la actualidad. Pero en la antigüedad, la zona de influencia de la lengua armenia, no sé si se ve porque estaba por aquí el dibujito. Vale, ahí se ve, creo. La zona de influencia de Armenia era bastante más amplia. Este es un mapa del siglo I antes de Cristo, en época de Tigranes el Grande, con una amplia extensión de lo que era considerada la gran Armenia, ¿no? Entonces, bueno, podemos considerar que la extensión, ¿no? La zona de influencia de la lengua armenia se situaba en toda esta zona, bastante más amplia que lo que es la moderna Armenia, ¿no? Que más o menos era alrededor del lago. Bien, el armenio es una lengua indoeuropea. ¿Qué quiere decir que es una lengua indoeuropea? Quiere decir que deriva del indoeuropeo. El indoeuropeo sería la lengua madre de la cual derivaría el armenio. Y además del armenio derivan bastante más familias lingüísticas, como aparece en este mapa tan bonito y un tanto gótico. El indoiranio, ¿no? Por aquí, las lenguas eslavas, las lenguas romances, que luego daría lugar al castellano, al portugués, italiano, etcétera, al griego, a las lenguas germánicas, y aquí en chiquitito aparece el armenio. Quiero que se fijen en el griego y en el indoiranio, que está aquí. Pero esto no siempre fue así. El armenio no fue siempre considerado una lengua indoeuropea, sí, pero no una lengua independiente, sino que siempre se consideró desde el principio de la lingüística indoeuropea, que se instauró como ciencia más o menos a principios del siglo XIX, el armenio fue considerado como una lengua dentro de la familia irania, que estaría aquí. Esto se debió prácticamente a que la lengua irania, como estuvo sometida muchísimos siglos bajo el poder del imperio persa o parto después, bajo el poder de los iranios, hubo muchos préstamos léxicos dentro del armenio. Creo recordar que un lingüista alemán, que ahora veremos, Hüsmann, calculó que alrededor de 500 palabras eran de origen iranio, mientras que de origen, digamos, genuinamente armenio serían unas 400 armenias y unas 600 indoiranias. O sea que había bastante diferencia. Este es el señor alemán, Heinrich Hüsmann, quien en 1877, tras analizar la lengua armenia, dio a conocer y propuso que el armenio era una lengua
que ella solo haya formado una familia independiente dentro del indoeuropeo, que no formaba parte de las lenguas iraníes. Esto explicado así, tienen que hacer un esfuerzo, tienen que hacer una fe, porque es que no lo dijo así como estoy diciendo yo, analizó muchos rasgos lingüísticos, fonéticos, morfológicos, etcétera, como por ejemplo las lenguas iranias, tanto la E como la O de origen indoeuropeo, las lenguas iranias convergen en una A. Esta característica fonética no la presentaba el armenio, ¿no? Pero bueno, este es un ejemplo y así muchísimas más. Entonces, a partir de este año, el armenio entra a formar parte como una familia lingüística independiente dentro del indoeuropeo. Digamos que se independiza, ¿de acuerdo? A partir de este momento, los esfuerzos de los lingüistas, tanto armeniólogos como indoeuropeístas, se centran en ver con qué lenguas indoeuropeas tenía más afinidad el armenio, con quién estaba más cerca, quién eran sus primos hermanos más cercanos, ¿no? Con quien se iría a tomar un café tranquilamente. Para ello hubo muchísimos estudios. A finales del siglo XX, Yahukian empezó a hacer análisis estadísticos, se desarrollaron más los ordenadores, la informática, e empezaron a hacer pues, análisis estadísticos informáticos. Yahukian analizó 27 características fonéticas comunes a todas esas lenguas que aparecen ahí, unas 35 morfológicas y unas 1400 isoglosas. Esta tabla, a pesar de que los datos son de Yahukian, esta tabla está recogida y realizada por Martirosyan en el 2013, ¿de acuerdo? Como resultado de esto, actualmente lo que más se viene proponiendo es que el armenio formaba una subfamilia con las lenguas indoiranias y con el griego. Compartía características morfológicas comunes que permiten, y el frigio también, que permiten postular una, digamos, subfamilia común. Por ejemplo, para formar el pasado, estas lenguas añaden una vocal antes de la raíz verbal. En algunos casos una A y en otros casos una E. Esta es una de las características morfológicas que presentan estas lenguas y que permite, entre otras muchas, postular que esté más cercano al griego y a las lenguas indoiranias. Bueno, pues visto un poco el génesis de la lengua la lengua armenia, perdón, no he dicho que además el armenio también tuvo mucho contacto con el georgiano. El georgiano no es una lengua indoeuropea, no es ni prima hermana ni tía segunda, digamos, del armenio, sino que pertenece a otra familia lingüística independiente, que es el carbélico, del cual pues, forma parte el georgiano y otras lenguas de la zona del Cáucaso, ¿de acuerdo? El caso es que el armenio sirvió de puente, digamos, para los préstamos iranios que tenía el armenio, pasarlos directamente al georgiano. Todos los préstamos georgianos, o la mayoría, los préstamos iranios que tiene el georgiano han pasado a través del armenio, ¿vale? Pero el georgiano, esto que quede claro, aunque hagan frontera y demás, geográficamente no son de la misma familia lingüística. Bueno, pues visto el génesis de la lengua armenia, vamos a dar una vuelta, un paseo por la historia de la lengua armenia. La primera etapa es el armenio clásico, grabar, que es, ya adelantó Clara, ¿no? Que era la edad de oro de la literatura armenia. Y entró, digamos, esta etapa una vez que se crea el alfabeto. No voy a entretener en esto, Clara estuvo otro día hablando de ello, simplemente volver a recordar que es un alfabeto que se creó a principios del siglo V, perdón. Puede ser que a raíz del alfabeto griego, porque presenta el mismo orden. Son 36 letras y luego más tarde, en el siglo X, se añadieron estas dos que hay aquí. Porque hacían falta, esta, por ejemplo, hacía falta para representar, para escribir préstamos, por ejemplo, de origen griego. Y esta era, bueno, esto que tenemos aquí, A y U, se leía como O, pues se creó directamente la letra O, que empezó a sustituir el diptongo AU. ¿Vale? Armenio clásico. Tenemos dos obras diferentes. Por un lado tenemos las traducciones. Son traducciones de otras lenguas. La Biblia era la principal traducción del momento. Es el texto más antiguo que se tradujo.
pero los textos que se nos conservan de la Biblia son del siglo IX y del siglo X. Ahí les pongo los 3 más antiguos que se nos conservan, ¿vale? Y luego pues, se tradujeron otro tipo de obras, otro tipo de autores, que hay, bueno, ahí ayer cito algunos, tanto griegos como siriacos. El problema que teníamos con estas traducciones es que se intentaba representar muy fielmente los textos originales. Entonces es una lengua un tanto artificial porque representa estructuras sintácticas propias de otras lenguas, no propias del armenio. Esto es como si cogemos un texto, lo ponemos en Google Translate, entonces aparece una traducción en castellano que todos entendemos, pero no nos cuadra el orden de palabras. Es raro, ¿no? Entonces estos textos pues, eran tan fieles al original que la estructura no era armenia, sino que representaba la estructura de la lengua de origen. Pero esto también tuvo una cosa a favor, que muchísimos préstamos, en este caso griegos, pasaron a la lengua armenia. Y por otro lado, tenemos las obras originales en armenio, de temática teológica, geográfica, la reputación de las sectas. Se escribieron varios tratados sobre historia de Armenia y les pongo un par de autores. Además de estos textos, digamos, escritos en manuscritos, valga la redundancia, tenemos textos escritos, inscripciones, textos escritos en piedra y en otro tipo de soportes. Esta inscripción, la inscripción de la iglesia de Tecor, no sé si pueden verlo bien es lo que se ha clasificado como el texto armenio más antiguo. Es una inscripción que les pongo ahí la traducción, quien dice que por qué se construyó y quién la construyó. El problema es que esta inscripción ya no existe. Es una foto. Si ven abajo, les pongo la evolución de la iglesia. En 1840 estaba en un buen estado, aparentemente, pero hoy nos quedan unas ruinas y no sabemos qué ha pasado con la inscripción, si se la han llevado, como ocurre en estos casos, la gente aprovecha, ¿no?, las ruinas de iglesias y demás para construir sus casas, o alguien la tiene oculta. Yo no sé dónde está y si alguien de la sala o de Zoom lo sabe, por favor, que me lo diga. Entonces, este es el texto más antiguo que se tiene constancia, pero está perdido. Otra inscripción, en este caso es un mosaico, también tenemos textos en mosaico y esta es vamos, me parece maravillosa, aunque el texto armenio es muy poquito, son 2 líneas que están en la parte de abajo. Yo creo que la decoración, motivos florales, vegetales, animales, a mí me parece de lo más maravilloso y bonito que tenemos, ¿no? Aquí parece un flamenco, aquí hay dos perdices, parecen también. Entonces, bueno, se encontró es del siglo VI, está fechada en el siglo VI, y se encontró en Jerusalén, al norte de la puerta de Damasco. Luego la profesora Cayetana nos hablará sobre el barrio armenio de Jerusalén con mucho más detalle. Y el texto que le tienen ahí abajo pues dice: para la memoria y salvación de todos los armenios cuyo nombres el Señor conoce. Este texto es el manuscrito armenio, entre comillas, que más antiguo que se conoce. Y digo armenio entre comillas porque es escritura armenia, pero es lengua griega. ¿De acuerdo? Utilizan el alfabeto armenio para escribir la lengua griega. Esto es una edición de James Clarkson, profesor de la Universidad de Cambridge y gran experto de lengua armenia, que editó este texto. Este texto, también como la historia de todos los textos, ha sufrido diversos avatares, fue encontrado a principios del siglo XIX, lo editó un señor, se mandó a los padres mequitaristas, que ahora veremos quiénes son, se perdió, lo hicieron otra vez por fotos, en fin, estuvo perdido hasta que apareció otra vez en la Biblioteca Nacional de Francia. ¿Vale? Es del siglo VI, el contenido del texto son sentencias, creo recordar también alguna oración, y lo importante de este texto es que gracias a que representa lengua griega, perdón, sabemos cómo se pronunciaban muchos de los signos armenios en el siglo VI. Pero la lengua es griega. Hay una parte que, bueno,
que metió última hora, pero no se ha guardado en el PowerPoint por lo que estoy viendo. Hay un profesor de la Universidad Hebrea de Jerusalén, Michael Stone, un gran experto en lengua armenia y en sus textos, que se ha dedicado durante muchísimos años de su vida a viajar por el monte Sinaí y a recopilar todas las inscripciones que dejaban los peregrinos armenios cuando iban a Jerusalén. Muchos de esos textos también se han considerado y se han catalogado como los más antiguos que se nos conservan en lengua armenia. El contenido de esos textos, muchos son de pues, lo típico de no sé quién viajó con sus hijos de no sé dónde y hasta tal sitio, pues le ruego a Dios que nos proteja, este tipo de contenido, ¿no?, que hacían las inscripciones que nos dejaban los peregrinos. Tiene una página web, les animo, donde tienen recopiladas muchísimas inscripciones con fotos y además con otras lenguas, no solo armenio, también georgiano, griego, creo recordar. Es muy interesante y también es un buen pasatiempo, ¿no?, para esta Semana Santa. Dejamos de lado el armenio clásico antiguo y pasemos al reino armenio del reino de Cilicia. Cuando hablamos de armenio medio, tenemos que hablar básicamente del armenio del reino de Cilicia. Un poco recordando lo que decía también Marek el otro día, el padre Marek, siglo XI más o menos, un grupo de armenios viaja a Cilicia. El rey León I o Quinto. Creo que es que era el león de un sitio pero Quinto de otro, como le pasaba a Carlos, el emperador, ¿no? Pues también. Y que fue el único señor de Madrid, además, tendría que dar constancia de ello, que es un dato muy curioso. En esta época, en el reino de Cilicia, tiene muchos contactos con los cruzados que vienen de Europa y sobre todo de Francia, con muchos comerciantes también, y los tratados que se hacen con estos comerciantes estaban en una lengua armenia, una lengua también un tanto, no sé si llamarla porque estaba un poco distorsionada, era una lengua comercial, ¿no?, tipo las lenguas pidgin estas que se crean a raíz de contacto entre varios pueblos. Entonces era una lengua un tanto armenia, pero un tanto distorsionada. Además, a raíz del contacto con los francos, que venían a Tierra Santa, el armenio en este momento toma muchísimos préstamos léxicos franceses también, de origen franco, de origen francés. Bueno. Y se me ha olvidado comentarles también que del armenio clásico se encontró un texto del siglo IX, siglo X, que es un glosario, es un diccionario armenio-latín. Ese lo tenía y ese no lo he podido poner por cuestiones de derechos de autor, que al final también pues, os complican un poco estas cosas, ¿no? Pero es muy bonito porque bueno, hay una lista de partes del cuerpo, etcétera, en latín, bueno, y en la otra lista, pues, como serían en armenio, ¿no? Está fecha en el siglo IX, siglo X. Entramos en época, lo que llamamos el armenio moderno. Es una época en la que los armenios viajan mucho, viajan a Ámsterdam, viajan a Cádiz, ¿no?, donde vimos que construyeron una iglesia el otro día. Además, uno de los azulejos lo pusieron al revés también, los encargados de la obra. Y en esta época es muy importante Mequitar de Sebastia. Mequitar de Sebastia fue un monje armenio que viajó a Venecia y fundó la congregación, de los padres mequitaristas. Los padres mequitaristas jugaron un papel muy importante en la literatura y la cultura armenia. Tradujeron muchísimos libros, escribieron muchos libros sobre la cultura armenia y además se dedicaron a hacer un papel de limpieza de la lengua armenia. Todos los préstamos que había tenido la lengua armenia durante todos estos siglos, en esta época dijeron, bueno, vamos a hacer una lengua armenia pura. Y se dedicaron a limpiar, entre comillas, la lengua armenia. Además, escribieron muchísimas obras. Uno de los diccionarios más importantes de armenio que se conserva escribieron los mequitaristas. Además, es muy complejo porque creo recordar que la traducción no es armenio-italiano, vamos a poner, sino que es armenio, italiano, árabe, siriaco, latín y griego. Por ejemplo, cada lema, cada palabra la traducen a 7 lenguas o algo así. No son 7 u 8, pero vamos, es un trabajo ingente. Esta es la congregación en la isla de San Lázaro de los Armenios, en Venecia. Tiene una biblioteca impresionante.
yo no he estado nunca y uno de los sitios a los que me gustaría ir alguna vez en mi vida, ¿no? Esto es muy curioso también, porque según veíamos antes que teníamos un papiro escrito en lengua griega, pero con el alfabeto armenio, la paradoja en este caso es que la primera novela turca que se escribe en alfabeto armenio. ¿Vale? Bueno, y un poco para clasificar, ya estamos en la actualidad, el armenio moderno. El armenio moderno presenta una variedad de dialectos increíble. No sé si son 60 o 70 dialectos los que se conservan. Además, algunos tienen particularidades como que tienen como, no sé si quiero recordar, hay uno que tiene como 44 vocales, entre vocales y diptongos. O sea, vamos, increíble. En cualquier caso, las dos grandes divisiones que se hacen en todos los dialectos es armenio oriental, digamos que está basada en los dialectos hablados alrededor del monte Ararat, y por otro lado el armenio occidental, que está basado en los dialectos, ¿no?, que se hablan en la zona de Constantinopla, ¿no?, en la zona al oeste de Armenia. Algún autor, Ajarian, al principio del siglo XX, en lugar de seguir la clasificación tradicional de armenio oriental y armenio occidental, clasificó los diferentes dialectos armenios según la partícula ge, o el. Esta es la partícula que se utilizaba en este caso para formar el pasado verbal. Entonces, según la partícula que utilizaban, pues así los clasificó. Hizo tres clasificaciones. Vemos que los dialectos él son muy, muy escasos. El resto son o ge o un. Este es otro estudio sobre los dialectos que hizo Yahukian en 1972, y Yahukian consiguió aislar entre dialectos y subdialectos unos 500, que ya mido yo mucho, unos 500 dialectos o subdialectos de la lengua armenia. Esta es una extensión de la lengua armenia en la antigüedad, en la modernidad, perdón. Vemos aquí Armenia, obviamente, que el armenio es la lengua oficial, y el resto, bueno, todos sabemos lo que pasó a principios del siglo XX, el genocidio armenio, que bueno, provocó que un éxodo, una emigración, digamos, por todo el mundo, y con ello pues, se llevaron la cultura y la lengua armenia. Entonces, hay muchas comunidades, sobre todo en la zona de California y de Nueva York, en comunidades muy importantes de armenios. En Francia también, creo recordar que en la zona de Argentina también hay una comunidad muy, muy importante. Y aquí en España me parece que en Barcelona también. Y bueno, el otro día el vicario de la Iglesia Apostólica Armenia en España pues nos comentó también que no sé si era hoy o era estos días, iba a inaugurar, digamos, una iglesia apostólica armenia en Málaga, creo recordar. O sea que ahí también hay hay una comunidad armenia bastante importante con la difusión de la lengua y la cultura armenia. Creo que de tiempo... No me gustaría acabar esta ponencia sin nombrar unas palabras de Osim Mandelstam. Osim Mandelstam fue un poeta, un escritor ruso que sufrió también un poco los avatares del régimen de Stalin, ¿no? Osim Mandelstam escribió un epigrama riéndose de Stalin. Le costó ir al campo de concentración por primera vez. Luego ya no estaba en el campo de concentración y luego fue una segunda vez al campo de concentración donde murió en 1938. A Osim Mandelstam le gustaba mucho viajar y viajó a Armenia y le gustaba muchísimo aprender armenio. Entonces, bueno, unas de sus palabras en el viaje a Armenia, que es un libro además que está traducido al castellano en la editorial, creo que es Acantilado, me parece. Entonces dice, la lengua armenia es inasequible al desgaste, como unas botas de piedra. Sí, claro, está en la palabra gruesa y pausada, está en las capas finas de aire, las semivocales. ¿Pero en esto consiste toda su fascinación? No. ¿De dónde viene esa fuerza? ¿Cómo explicarlo? ¿Cómo darle un sentido? Y luego
Osip dice que la sensación que uno tiene cuando aprende la lengua armenia es como cuando tienes agua sosa dentro de una tetera y de pronto le echan un pellizco de exquisito té negro. Esa es la sensación que provoca, que produce aprender armenio. Yo lo extrapolo a mi mundo, que me gustan mucho los huevos fritos, y para mí aprender armenio es como mojar pan en un buen huevo frito, ¿no? Así que nada, eso es todo y muchas gracias por estar aquí hoy.